Muy buenas tardes, cordiales saludos a los participantes de esta actividad de los lunes de Empodérate. Le damos la bienvenida a Ernesto, vicepresidente del colegio, Hugo Urdaneta y a otros, bueno, 19 participantes, José María. Bueno, me permito leer la vía. Te voy a silenciar temporalmente para tener el feedback. Y nuestro invitado, José María Gazaña, es conferenciante, escritor y profesor de Deusto Business School, ingeniero aeronáutico. Quiere decir que es bien interesante la formación de una persona de número y de precisión como ingeniería aeronáutica a formarse en el área de gestión de la gente. Tiene doctor en ciencias económicas empresariales. Posee el diploma de estudios avanzados en psicología social, su línea de investigación, confianza y compromiso. Presidente del Grupo de Desarrollo Organizacional y director de Talentum Conferencias. Expositor de Deustos. Es profesor invitado del ICAES Business School en Costa Rica. En este momento está dando una materia en Costa Rica con 80 participantes de un curso de alta gerencia. Gracias a que está en Costa Rica, pues no está madrugando. Por el caso contrario, serían como las 11 de la noche. Bueno, José María, el micrófono, el espacio es tuyo. Muy agradecido por aceptar la invitación y bueno, muy atento. Como dice Hugo, yo también trabajo el tema de la confianza y hay un libro que se llama La velocidad de la confianza. En la época de mis padres decían mi palabra vale y una palabra y un apretón de mano era suficiente para hacer valer un contrato, un compromiso. Y la pregunta en el aire, ¿cómo hacer para rescatar ese valor de la confianza? Bueno, bienvenido, el espacio es tuyo, recuerda activar el micrófono. Buenas tardes y muchas gracias, Carlos. Yo siempre comienzo cualquier actividad agradeciendo, porque me acuerdo de mi padre que decía, de bien nacido es ser agradecido. Y tenemos que agradecer. En estos momentos tenemos que agradecer hasta el estar vivos, ¿eh? Porque la pandemia ha sido muy dura y a todos nos ha pegado de alguna manera. A mí en la primera onda de la pandemia en España, allí el 3 de abril del año 20, del 2020, pues perdí a un hermano. Perdí al hermanito que me quedaba, éramos 4 hermanos y el que me quedaba vivo se nos fue con la pandemia. Y es muy duro porque no puedes ni despedirte de él, que es lo mínimo que se puede hacer con un ser humano que se va. Pero bueno, seguimos adelante. Muchas gracias por la oportunidad. Ahora estoy más cerca que en otras ocasiones, que estaba en Madrid, ahora estoy en San José, en Costa Rica. La próxima vez espero llegar ya a Venezuela. Vamos poquito a poco. La verdad es que esta es mi segunda salida internacional después de la pandemia. Estuve en República Dominicana en un congreso de recursos humanos hace un par de meses y ahora he venido por aquí. Y bueno, hay que dinamizar esta nueva realidad que no tiene que ser simplemente una realidad virtual. Yo creo que va a ser blended, va a ser mixta y sí que observo que cada vez la gente agradece más el poderse abrazar, el poderse tocar, el poderse mirar a los ojos directamente. Y yo por lo menos soy de esas personas que he sufrido mucho no poder tocar, no estar muy al lado de mis seres queridos. Tengo a mis hijas
por ahí, una en México, dos en Estados Unidos, y a veces por la distancia me ha pesado. Pero me voy directamente al tema de la confianza. ¿Qué podemos hacer? ¿Iremos a peor? ¿Iremos a mejor? Fijaros, paradójicamente, las investigaciones que existen sobre la confianza nos están diciendo que la confianza virtual muchas veces es mayor que la presencial. Es decir, que tú confías en una empresa en Singapur que ni conoces quién está allí detrás, ni sabes si existe o no existe, pero le pides un producto e incluso pues metes tu tarjeta de crédito. Es curioso, es interesante. Y sin embargo, cada vez confías menos en personas que están cerca de ti. Yo cuando hablo de confianza, suelo decir que hablo de confianza inteligente. La confianza inteligente está a mitad de camino entre la desconfianza y la confianza ciega. La desconfianza es un sobrecosto tremendo y la confianza ciega para mí es una estupidez. Es decir, ¿qué es eso de confianza ciega? No, la confianza la das en base a un análisis, en base a tener en cuenta un contexto y en base a una actualización. Si no, no es confianza. Y de hecho, ¿por qué hablo de análisis? Porque lógicamente en las personas que confías mucho es a base de un análisis consciente o inconsciente que has venido haciendo a lo largo del tiempo. Pero ojo, también tienes que tener en cuenta el contexto donde estás. Fijaros, los países de América Latina es una lástima. Yo tengo un amor tremendo por estos países, quizá por la historia de mi papá, que no sé si alguno me la ha escuchado alguna vez y si tenemos tiempo la cuento rápidamente, que se vino de muy jovencito para aquí, para México y para este lado del Atlántico. Y además, pues yo soy gallego, eso se le ha faltado decirlo a Carlos en mi presentación, de un sitio que se llama Pontevedra, que está cerca de Santiago de Compostela, donde van los peregrinos, ¿no? Y los gallegos tenemos mucho que ver, curiosamente, con los canarios, y los canarios tienen mucho que ver con Venezuela, porque realmente hubo mucha emigración canaria a Venezuela. Yo siempre digo que las mujeres más bellas de España son las canarias, digo, porque las más bellas del mundo son las venezolanas, o sea que tienen mucho que ver las unas con las otras. Entonces, cuando hablo de confianza, es confianza inteligente. Y fijaros el último punto, que es que hay que actualizarlo, porque y os habrá pasado a todos. Hemos confiado en una persona y esa persona ha ido cambiando de tal manera que de repente ya no confías en ella. Los seres humanos evolucionamos, con lo cual, si tu mujer te ha dicho hace 2 años, Carlos, y ya me meto contigo, te quiero, te amo, te adoro, bueno, pues dile por favor que te lo actualice, porque a lo mejor hoy en día ya no es lo mismo. Yo comencé a estudiar la confianza ya por el año 2000, en un doctorado que me metí en psicología, y me encontré de repente que un profesor me habló de confianza y digo, eureka, me pegó un insight increíble diciendo, esta es la clave. La clave es la confianza. La clave de cualquier relación humana es la confianza. Es que tú puedes tener una relación humana eficiente sin confianza. Es que tú vivirías con una persona en la cual no confías. José María, y dormir también, no, que me puede meter la puñalada trapera el cabroncete este. No, está claro que no. Y sin embargo, a veces tenemos que trabajar con personas en las cuales no confiamos.
Y esto es tremendo porque es un desgaste brutal. Y además, cuando no confías, lo primero que haces es colocar control. Yo no voy contra el control, pero voy contra el hipercontrol, el control del control del control. Y comentaba antes, América Latina es la zona del globo, del mundo, con menos confianza de unas personas en otras. Y eso es terrible, porque son unos sobrecostos tremendos en burocracia. La burocracia nos aplasta en estas regiones. Y claro, te dicen, José María, pero es que no se puede confiar porque te engaña. Es que, José María, es que hay tanta corrupción que no se puede confiar. Pero bueno, habrá que seleccionar, habrá que analizar mejor a las personas. No todo el mundo es así. Y ese es el problema, que al final partimos de la creencia de que no puedes confiar en el ser humano. Y yo no estoy de acuerdo con ellos. Yo digo, ojo, arriesga. Por supuesto, el confiar implica sentir una vulnerabilidad. Pero la vulnerabilidad no nos hace débiles, sino paradójicamente nos hace más fuertes. El tema de la vulnerabilidad es un tema muy interesante. Para mí es una de las claves del nuevo liderazgo. El poder incluso expresar tu vulnerabilidad, que significa poder decir, no, ese error ha sido mío. Sí, me equivoqué cuando te dije tal cosa. Y que eso no te haga más débil. Un papá, una mamá actual puede decírselo a su hijo cuando su hijo le pregunte y puedes decirle, mira, de eso no sé nada, incluso tú sabes más que yo. No pasa nada, con eso no pierdes la autoritas. En tiempos de mi papá, por supuesto, él nunca me dijo que se equivocaba y nunca reconoció ningún error y nunca dejó de contestarme preguntas que yo le hacía porque se sentía en esa necesidad para demostrar que él tenía un autoritas, que no era tal, era una potestas. ¿Cuál es la diferencia? Potestas es la posición que ocupas como jefe, como papá o como lo que sea. Autoritas es lo que te ganas en base a tu liderazgo. Está claro que nos tenemos que ganar la autoritas. Y exige un nuevo liderazgo y este es el momento. Hay empresas que lo están pasando muy mal porque sus jefes no saben liderar en las nuevas realidades. Yo incluso ahora estoy trabajando con un modelo que llamo de las 7 Ps. Y la última es la fundamental porque tiene que ver con la confianza. Las 7 Ps, primero, transmite el propósito, transmite el simbolismo, transmite la esencia, transmite el sentido de esta empresa, porque si no la gente no se va a agarrar a ello y se va a ir de un lado para otro. Existe una guerra por el talento que ya se ha iniciado, tremenda, en España, en toda Europa, y aquí en América Latina ya empieza también una guerra por el talento. No encontramos a las personas que queremos encontrar. Segunda P, de presencia. Estate cerca de esa persona. Hay que acercarse más a las personas. Deja de estar en tu oficina allí aislado. Tienes que acercarte y tienes además que mantener una atención plena. Es decir, cuando estés con esa persona, no estás con 4 cosas más aquí. Ya está bien de multitasking. El multitasking solamente es efectivo, ojo, cuando son tasks, cuando son tareas de muy poca importancia, una y otra y otra y otra. Pero cuando tengas una tarea de gran importancia, por favor, no la metas al mismo tiempo que 2 o 3 pequeñitas, porque faltas en tu eficiencia, vas a bajar. Tercera, perseverancia. No podemos pensar que esto se hace plis-plas, eso exige un tiempo. Y hay jóvenes que hoy en día no aguantan ningún tiempo. Tenemos que crear una cultura de que las cosas no se las cosas importantes, ojo,
no se consiguen plis-plas. Se necesita un esfuerzo, se necesita una perseverancia, se necesita continuar y no desfallecer porque te han dicho que no, porque te han cerrado la puerta. ¿Pero eso qué es? Poder, tenemos que transmitir el poder. A veces, y eso es la delegación. En la delegación a veces transmites la responsabilidad, pero no das el poder para ejecutar esa responsabilidad. Pasión, tenemos que hacer las cosas por compasión. Si no te sale la pasión de dentro, si no te sale la energía, ¿cómo vas a contagiarla a otros? ¿Cómo vas a decirles, venga, hombre, meteros, tal, que parecéis muertos, parecéis dormidos? Te tiene que salir a ti porque estás sintiendo que merece la pena estar en lo que estás haciendo. Hay muchos muertos en vida por ahí. Mucha gente que lo único que quiere es sobrevivir. Y dice, no, yo con sobrevivir me conformo. Y yo lo entiendo en personas con pocos recursos económicos que los pobres les dan por un lado y les dan por otro. Comprendo que tengan que intentar sobrevivir y con eso ya basta. Pero hay otras personas que tienen más recursos y que se conforman con sobrevivir. Y cuando les preguntas, ¿qué va a ser de ti dentro de 5 años? A veces contestan, lo que la vida me traiga, José María. Digo, la vida no te va a traer nada, tienes que ir tú detrás de la vida. La sexta C es el placer, placer. Placer que significa disfrutar. Ya está bien de la maldición divina, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Por supuesto, sigo insistiendo, hay distintos niveles de trabajo y hay trabajos que por desgracia tienen que seguir sudando la gota gorda. Pero hay otros muchos que no hay por qué pasarlo mal, ya está bien de dramatizar la empresa. Tú puedes disfrutar viendo qué valor agregado estás aportando, qué aportas a los demás. La aportación a los demás, la ayuda a los demás, es uno de los elementos que aparece en todas las investigaciones sobre la felicidad. Lo que puedas aportar a otros. Y finalmente, la séptima P sería la de permiso. ¿Qué significa permiso? Dar permiso a la gente que depende de ti de que sean cada vez más ellos mismos. Y esa es la clave de la confianza. Tenemos que crear espacios de confianza. En la empresa se constituye un espacio de confianza para que las personas puedan ser más ellos mismos, ellas mismas. No produce el estrés trabajar 8, 10 horas diarias. Yo he trabajado 10, 12 horas diarias. He sido un workaholic estúpido, pero tremendo, trabajando sábados y domingos, de todo. Y yo nunca he tenido estrés. El estrés se te produce cuando realmente tú no puedes ser tú mismo y te tienes que poner una careta y otra y otra y otra. Y dependiendo a quién hablas, contarle esto, no contárselo, acordarte qué le dijiste. Que, por favor. Y yo ya sé que esto es una utopía. Yo ya sé que es una utopía, pero tenemos que tener alguna utopía que perseguir, porque eso es lo que nos hace seguir teniendo confianza en el futuro. Y yo veo aquí en América Latina que hay mucha más confianza en el futuro que en Europa. Europa, por ejemplo, es un continente viejo, y los viejos ya no tienen futuro. Los que tenemos ya mucha edad, yo tengo 77 tacos, como decimos en España, 77 años, no me da ninguna vergüenza reconocerlo. Y por supuesto, pues ya tengo el futuro que tengo. Pero aquí este es un continente joven, América, y hay que mantener esa confianza en el futuro. Y por supuesto, y vosotros en Venezuela lo sabéis mejor que nadie, y saber cómo poder aguantar situaciones, momentos, temporadas, años en donde dejas de tener una cosa y otra, y decir, pues yo me voy a levantar. Hay gente que se levanta en las peores circunstancias. Fijaros
que el problema no son las circunstancias, el problema es qué hacemos nosotros con las circunstancias. Y eso lo decía nuestro querido amigo Víctor Frank, que es uno de mis referentes siempre, El hombre en busca de sentido. En ese librito maravilloso, pequeñito, decía aquello de me podrán quitar todas las libertades, menos una que nunca me van a poder quitar. ¿Y cuál era? La actitud con la que yo me presente ante cualquier cosa que me pueda suceder o que me puedan hacer. Ahí yo soy libre. Y él lo decía desde aquella realidad del campo de concentración de Auschwitz, donde se morían miles y miles de personas y los llevaban a los hornos crematorios. Y sabía que había gente que se tumbaba en el suelo y decía, ya no me levanto, y entonces lo agarraban y lo llevaban directamente a los hornos. Y el que sufrió aquello dice, yo tengo que tener un sentido para seguir viviendo. Cuando tengáis cerca de vosotros algún abuelo, alguna persona de edad que le pregunte y cuál es tu sentido de vida y te digan, no, yo ya no tengo sentido de vida, es que esa persona ya está en el camino de irse. Ya no tiene ningún propósito. Entonces, quiero sintetizar, porque no quiero agarrar mucho tiempo y así nos puede permitir también tener un coloquio, si os parece. Yo comencé estudiando desde la ingeniería, después me pasé a la economía y terminé en lo que realmente creo que es la clave, que son las personas. Y yo lo he visto, he trabajado con empresas aeronáuticas y he trabajado con empresas tecnológicas y con todo tipo de empresas, bancarias. Los problemas no están en la tecnología se resuelve. Los problemas es cómo conseguir gestionar las personas, dirigir personas. Porque yo comparo un Airbus, el último Airbus, tiene más de 1 millón de piezas diferentes que tienen que engranarse y mantenerse unidas y soportando a 850 pasajeros, el último Airbus, a 10.100 metros de altura. Eso es muy complejo, pero suelo decir que al lado de un ser humano es algo muy sencillo. Porque ese avión se va a mantener de la misma forma, respondiendo igual, con tal de que tú le hagas el mantenimiento, el overhaul cuando corresponda y todo lo demás. Pero el ser humano no. Hoy te aparece con una sonrisa encantadora. ¡Ay, qué tal! Y mañana te viene con una cara de encabronado el tío. Y digo, ¿pero qué le ha pasado a esta persona esta noche? ¿Qué ha hecho o qué ha dejado de hacer? Y dices, ahora tengo que gestionar a otro diferente de ayer. Y bueno, y después cuando juntas a dos personas, pues está claro, se crea un sistema mucho más complejo, porque interacciona la complejidad de uno y del otro. Y cuando tienes un equipo de 10 o de 15, pues imagínate, y cuando tienes una organización de 10.000, 20.000 o 70.000 personas, es un gran desafío, es maravilloso. Es un disfrute y supongo que los que estáis seguramente hoy, pues muchos estaréis alrededor de estos temas. No tenemos fórmulas mágicas, tenemos orientaciones, tenemos modelos, tenemos aproximaciones, pero siempre tenemos que ir experimentando y validando los modelos. En efecto, Carlos comentaba antes de Speed of Trust. Eso es el señor Covey hijo. Cuando yo comencé a investigar sobre la confianza, no había ningún libro aplicado a la empresa sobre confianza. Estaba Francis Fukuyama, un economista muy reconocido, que tiene un libro escrito en el año 1992 que se llama Trust, confianza. Pero es de sociología, más bien, dice, el futuro de los países va a estar directamente correlacionado con el nivel de confianza
de unas personas en otras. Y dice, ¿por qué? Porque aumentando el nivel de confianza disminuyes los costos de transacción. Y así es. Y esto es lo que os comentaba del hipercontrol nocivo en el cual estamos metidos. Después encontré, por supuesto, a autores relacionados con la antropología, con la psicología, con la medicina clínica. Fijaros la importancia de la confianza del paciente en el doctor, en el médico. Fijaros el efecto placebo, que es ahora ya reconocido por toda la comunidad médica. Hace 40 años era muy cuestionado que era aquello del placebo. ¿Cómo era posible que la creencia, la confianza en un médico te proporcionase una salud mejor? ¿Cómo es posible que tu fisiología cambiase? Que tú secretases hormonas como la oxitocina, que es la hormona de la confianza. Y esto tiene una importancia vital. Hay investigaciones recientes que te hablan, por ejemplo, de enfermos de cáncer que han sido operados y también enfermos de corazón que han tenido unas operaciones muy sangrientas y muy agresivas, en donde después se produce un dolor brutal, que se les aplica morfina. Pero hay una investigación muy interesante que habla del mindset precisamente, claro, que te dice, a unos le aplicaban morfina directamente los doctores y a otro grupo de investigación le aplicaba morfina una máquina, un robot, una máquina. La misma morfina, de la misma forma. La disminución del dolor, fijaros qué cosas, fue significativamente mayor en aquellos que aplicaron la morfina los doctores. Confianza. Para mí es el futuro, está claro. Lo que pasa es que hay personas que me dicen, pero José María, ¿cómo te atreves a seguir hablando de confianza en un mundo de total desconfianza? Digo, pues precisamente por eso. ¿Cuándo vamos a hablar de agua? Cuando nos falte el agua, ¿no es cierto? Y ahora nos falta confianza. Y tenemos que recuperar. Y rápidamente os doy las 7 Cs de la confianza y con esto cierro, Carlos, si te parece. Yo tengo un modelo que llamo liderazgo por confianza, que es A más 7 Cs. La A es de autoconfianza y si quieres, Carlos, yo me comprometo ahora mismo a que tengamos otra charla sobre esa A de autoconfianza que es tan fundamental, que son 5 A's. Hoy La voy a anotamos. hablar rápidamente de las 7 Cs de la confianza, es decir, qué comportamientos tienes tú que tener, porque la confianza no es una cuestión de palabras, es una cuestión de hechos, de comportamientos. Primera C, competencia profesional, es decir, tienes que ser excelente en lo que hagas, cualquier cosa que hagas. No perfecto, la perfección es enemigo de lo bueno, está clarísimo, pero sí tendiendo a la excelencia. No vale que todo el mundo, que todo el tiempo te estés equivocando. Me parece bien que reconozcas un error, pero si ya llevas 24 errores esta mañana, mala cosa. Y además no me parece bien que vayas con el justificante a priori del error. Acepto el error, pero no el justificante. ¿Qué significa? Que a mí no me gustaría subir un avión, imaginaros, y allí llegar y a la puerta en la cabina de los pilotos ponga un letrero: señor pasajero, tenga en cuenta usted que errar es humano. Hijo de la gran madre. Yo pegaría un salto por la escalerilla y digo, yo con este comandante no vuelvo a viajar. Competencia profesional. Segundo, conciencia del otro. ¿Qué significa tener conciencia del otro? Para inspirar confianza significa respetar al otro, que a veces no respetamos. Significa escuchar al otro. Significa reconocer al otro. Significa participar con el otro. Fijaros, Humberto Maturana, maravilloso, se nos ha ido el año pasado. Premio Nacional de Ciencias en Chile, biólogo, nos decía:
Fijaros qué cosa más fuerte. El amor comienza en la legitimación del otro como legítimo otro. ¡Wow! No como parte de mí, no como proyección mía. El amor comienza a legitimar al otro como legítimo otro. Ya está bien de la media naranja de los huevos. ¿Qué es eso de media naranja? Yo en cierta ocasión me encontré una señora, pregunté, ¿usted es feliz en su matrimonio? Ay, profesor, ¿qué cosas me pregunta? Yo soy muy feliz con mi Pepe, llevo 39 años casada con mi Pepe y le aseguro que mi Pepe es mi media naranja. Digo yo, pero qué mierdecilla, señora, solamente media. Porque su Pepe tendría que ser una naranja entera y usted otra naranja entera. Y si deciden ir juntos por la vida, me parece maravilloso, señora. ¡Ay, qué grosero es usted! Sí, señora, pero le quiero igual, no se preocupe. Pues le digo una cosa, profesor, que mi Pepe tenía 4 o 5 cosillas que a mí no me gustaban y ya he conseguido que no las tenga. Digo, otra mierdecilla, señora. A su Pepe le está usted convirtiendo en Pepita. ¿Qué deseo tenemos de cambiar al otro? Y nada cambia si yo no cambio. Tercera C es la claridad. La claridad. Y el elemento clave de la claridad es la verdad. Y si la verdad te parece muy fuerte, la veracidad. La veracidad es tu verdad subjetiva. Es tremendo. Estamos con la guerra de Ucrania y otras muchas guerras, por supuesto, que se habla menos. Y la primera víctima de cualquier guerra es la verdad. Y eso yo, por lo menos, lo asumo. Lo que asumo más difícilmente es que en la paz la verdad también sea víctima. Y de lo mismo decir una mentira y decir otra cosa y mañana contradecirse. Y lo vemos en políticos y lo vemos a veces en empresarios y en trabajadores y en ciudadanos. Penoso. Cuarta C, cumplimiento de tu palabra. Si tú quieres inspirar confianza, cumple lo prometido, cumple lo que has dicho que vas a hacer. Parece una tontería. Esto los clásicos le llamaban formalidad, sé formal. Quinta C, quizás la más dura, la más difícil, pero tenemos que trabajarla. Yo intento trabajarla continuamente porque si no me traicionaría, que es la coherencia. La coherencia que es lo que digas a los demás, aplícatelo primero a ti mismo. Y si tú fumas, tú no le puedes decir a un hijo tuyo, no fumes, hijo mío, y tú echarte un pitillito sin que te vea. Sexta C, consistencia. ¿Qué llamo yo consistencia? A que a lo largo del tiempo tus comportamientos estén alineados con unos determinados valores, principios, valores. Tienes que sacar tu esencia, tu integridad, y eso lo mantenemos a través de unos valores, no de unas creencias que muchas tenemos que cambiarlas, nos han engañado muchas veces. Y séptima C, coraje, la actitud de coraje. ¿De coraje de qué? Decirle al otro lo que le tienes que decir, sin agredirle, pero sin dejártelo a ti porque se lo tienes que decir. Desde el amor. La asertividad es otra de las competencias que en América Latina hay que potenciar. La gente le da miedo ser suficientemente asertivo. Parece que no es educado, que no es suficientemente soft, que no es suficientemente cuidado cuando eres asertivo. A tu hijo, que has quedado con él, oye, pues no vas a ver esa telenovela si no sacas esa evaluación en mates, ¿verdad? Sí, mamá, sí, papá. Y cuando resulta que no la saca, y dice, pues ahora no la vas a ver porque habíamos quedado en eso, ¿verdad? Sí, papá, sí, mamá, pero todos mis compañeritos lo ven en el colegio. Pues qué suerte tienes, cabrón, pero tú no lo vas a ver. Y no es fácil. A veces señalamos límites, pero después, llegado el momento, no sabemos gestionarlos. Coraje para ser tú misma, tú mismo. Y esas son las 7 Cs de mi modelo. De cada una de esas competencias hay que extraer 3, 4 comportamientos asociados
y empezar a practicar, eso sí, desde arriba del todo de la organización. Los cambios se producen desde arriba, desgraciadamente no desde abajo, que a lo mejor sería más fácil. Y esto, si os parece, pues es un aperitivo de lo que significa confianza. Podéis meteros en mi web, gasalla.com, allí encontraréis cantidad de artículos, cantidad de vídeos, tenéis también allí mis libros y bueno, y enamoraros como yo estoy enamorado del tema de la confianza. Muchas gracias a todos los que habéis estado escuchando este ratito. Y muchas gracias nuevamente a ti, Carlos. Bravo, bravo, José María. Qué grato iniciar un lunes con esas palabras tan profundas que le levanta el ánimo seguro a todos los que han escuchado esto y nos invita a leerte, ¿no? De veras que la confianza, el valor, el propósito de vida es fundamental para seguir aquí adelante, a pesar de la adversidad. Yo tengo una lámina que utilizo en mis talleres. Tengo una conferencia que se llama Pana cambia la emisora. Y Pana aquí en Venezuela es como amigo. Y la emisora es una metáfora de nuestros pensamientos. Cuando me la invitan a dar, yo comienzo a indagar por qué en estas situaciones tan difíciles hay personas que le va bien, que están generando ingresos, van mejorando y a otros les va muy mal. Entonces dije, Pana, cambia la emisora, enfócate en las cosas buenas que tiene la adversidad y no te enfoques en lo negativo. O sea, ten un propósito de vida y eso hace la diferencia. Entonces, Yo suelo decir, reforzando lo que tú dices, que por desgracia estamos a veces rodeados de quejicas, gente que no para de quejarse, de reclamar, de protestar. Y digo, a los quejicas hay que mandarles al rincón y que se cuezan en su quejido, porque es tremendamente tóxico y sin darnos cuenta lo único que hacemos es quejarnos. A mí me parece muy bien criticar, pero no quejarse. Y criticar para actuar, criticar para cambiar, pero no quejarse para seguir llorando. Porque no conseguimos nada con ese quejido y ese lacrimeo. Tenemos que actuar claramente, cada uno desde donde pueda y desde donde quiera. y me sumo. Previamente le digo lo que quieran hacer uso de derecho de palabra, pueden solicitar, darle al micrófono para darle el derecho de palabra. Mientras tanto, Ernesto me puede apoyar leyendo si hay algún escrito en el chat. Ernesto es nuestro vicepresidente. Y es así. Yo le decía en estos días a una persona, ¿qué piensas tú de la situación país, del gobierno? Y digo, está bien difícil, está ruda. Pero habrá un cambio. Y yo decidí, yo ahora no me preocupo por el cambio general, ahora yo me preocupo en hacer la diferencia a 6 metros a la redonda. O sea, que en la medida donde yo esté cerca, donde esté en mi modo de actuar y de accionar, hacer algo. En caso contrario, por ejemplo, bueno, al frente de la casa le corresponde al municipio, a la alcaldía limpiar. No, yo salgo y limpio y corto el monte, la hierba, porque me gusta ver el frente limpio. Entonces, tenemos que actuar todavía creo que no nos hemos dado cuenta que los buenos somos mayoría. Y en la medida que comencemos a hacer ese cambio, se va a crear un campo morfogénico y hacer la diferencia. Bueno, está abierto el derecho a palabra, activen el micrófono los que deseen. Aprovechemos. A José María le encantaría escuchar qué les pareció este abreboca. Además que está anotada la promesa, José María, de hablarnos sobre las AES. Carmen Lidia, bienvenida.
Bueno, si alguien quiere hacer uso del derecho de palabra, aprovechen, sé que están escribiendo por el chat, pueden activar la cámara si lo desean, presionan el micrófono y sí. Y si no, Carlos, si me das 7 minutos, cuento la historia de mi papá, que es muy ilustrativa. Claro, por supuesto. Desactivo la cámara, tienes los 7 minutos para escuchar la historia de tu papá y nuevamente. Muy bien, pues voy a ello. Yo en estos momentos estoy escribiendo precisamente un libro que voy a llamar más o menos Historias de mi vida y sus aprendizajes. Intento cada vez que cuento una historia relacionarla con un aprendizaje. El aprendizaje que quiero relatar aquí son varios, pero el primero es el tema de la admiración, fijaros. Y suelo decir 3 cosas sobre la admiración. Primera cuestión, cuando tú admiras a alguien, que sepas que no significa que tú seas menos que ese alguien. No tiene nada que ver. Segunda cuestión, cuando admires a alguien, intenta pasar del abstracto al concreto, es decir, ¿en qué le admiras? En esto, en esto, en esto, a mi papá y a mi mamá, en esto, en esto, en esto y en esto. ¿Y por qué es interesante concretizar? Porque eso te va a servir a ti de guías de vida, de tu propia vida. Y tercera reflexión sobre la admiración. Y ya que he hablado del papá y la mamá, si tenéis la suerte, alguno de vosotros, de que todavía os vive vuestro papá o vuestra mamá o los dos, por favor, decírselo una vez más. Papá, te quiero y te admiro por esto y por esto. A veces somos muy roñosos, somos muy tacaños, como decimos en España, y no lo expresas. Díselo una vez más, por favor. No te cuesta nada. Y ellos necesitan sentir que aunque sea por eso merece la pena seguir viviendo, por escuchar esas cosas de sus hijos. A veces lo decimos poco y yo eso lo siento muy profundamente porque seguramente yo se lo dije pocas veces a mi papá y a mi mamá. Y a mi papá le he admirado sobre todo por su autodisciplina brutal. La autodisciplina hablaremos cuando hablemos de autoconfianza porque es uno de los elementos críticos. ¿Qué autodisciplina tenía? ¡Qué bárbaro! Él se proponía hacer algo y cayese quien cayese lo hacía. Y a mi mamá la admiré mucho por su ternura, por su sensibilidad y por la paciencia que tenía con mi papá. Porque caray, qué difícil era estar con aquel señor tan especial. Es maravilloso estar con una persona muy especial, pero no es fácil. A veces dice, prefiero que sea más normalito. Y os cuento sintéticamente la historia de mi papá. Mi papá nació en una pequeña aldea del interior de Galicia, una aldea donde no había nada. En su casa nunca, en su casita chiquitina, nunca hubo ni agua corriente. Nunca, nunca. Su papá se murió siendo él muy pequeño, su mamá vivió 104 años, mi abuela. Y aquella señora que se quedó sola con su hijo, dice, mi hijo tiene que ir a la escuela. No había escuela en la aldea, tenía que ir 8 o 9 kilómetros a través del monte a otra aldea vecina. Y dice, tiene que salir de aquí, aquí no hay futuro. Y fue ahorrando dinero para irse los dos, pero a los 14 años se dio cuenta de que ya no tenía dinero para irse los dos y al niño a los 14 años le metió en un barco y lo mandó a México, porque allí había otros vecinos que decía que si trabajaba en una colchonería suya le pagaban la manutención y seguía estudiando, que era la condición que mi abuela le puso. Y aquel niño estuvo en México de los 14 a los 22 años, estuvo 8 o 9 años allí, pero decidió volver. No hizo fortuna. Incluso dice que el día que embarcó en Veracruz que le robaron el dinero que traía, digo, menuda borrachera debías llevar, cabrón.
y volvió a España. Y volvió a España, se metió a trabajar en una tienda de ultramarinos, conoció a mi mamá, se casó con ella y tuvo 4 hijos. Y siempre decía lo mismo, lo que más deseo es que mis hijos vayan a la universidad. Era una obsesión total. Pero no decía una última cosa, que él quería ir a la universidad. Pero hizo unas oposiciones de Hacienda y no tuvo tiempo para ir, tuvo que sacar adelante a la familia. Y entonces no tuvo tiempo ni dinero. Y cuando estábamos ya en Madrid, a los 70 años, cuando le jubilaron, dice, ahora es el momento de ir a la universidad. Y se fue a la universidad a los 70 años, hizo el curso que le permitía ir a la universidad primero y se fue a estudiar Derecho. Y allí iba don Manuel, que así se llamaba, todos los días, media hora antes para agarrar buen sitio y tomar nota de todo, de sus maestros, que decía. Y después se encerraba en su despacho y pasaba limpio una vez y otra vez. Y mi mamá sola, excepto que la sacaba para el fin de semana, pero ella estaba muy orgullosa de lo que hacía su marido. Eran 5 años de Derecho, primero, segundo, tercero, cuarto, y cuando iba a hacer los exámenes del quinto le da una cosa de corazón, no puede terminar y termina a los 76 años, al año siguiente, y un disgusto tremendo. Y a los 76 años dice, ¿y ahora qué voy a hacer? El curso de práctica jurídica, esto hay que practicar la abogacía, y se fue a hacer un curso de práctica jurídica a Alcalá de Henares, 77 años. Dice, ¿ahora qué voy a estudiar? Ahora voy a estudiar lo que me gusta. ¿Qué le gustaba? La contabilidad. Hay que echarle huevos que te gusta la contabilidad. A mi papá le encantaba la contabilidad. Y se hizo auditor de cuentas en 3 años. Y esto lo tengo escrito en 2 de mis libros, esta historia. Y a los 80 años empezó a trabajar gratuitamente porque era jubilado como auditor para fundaciones, para algún amigo suyo, 80, 81, 82, 83. Y a los 83, 84 años yo recuerdo llegando a casa de mis papás a las 10 de la noche, mi mamá sola. Digo, ¿y en dónde está el jefe? Le llamamos al jefe. Dice, el jefe se acaba de matricular en una academia y va a ir de 7 de la tarde a 10:30 de la noche durante 4 años. Y ya sabes que cuando él lo dice, él lo cumple. ¿Y qué se va a estudiar? Dice que va a estudiar para el futuro. ¿Y qué se fue a estudiar para el futuro? A los 84 años, 83, 84, computación, computadores e inglés, porque decía que si no, no había futuro. 83, 84, 85, 86, 87, y a los 87, 88, como vio que yo había estudiado varias carreras, y yo no quiero ser menos que el cabrón de mi hijo, y él era muy creyente, que se fue a estudiar teología. Seguramente pensando que iba a subir arriba, digo, y me voy a encontrar el Espíritu Santo, y yo quiero saber la diferencia del Espíritu Santo, yo qué sé. 88 años, saca 2 materias de primer curso, no consigue terminar primero. 89 años, se matricula de otra de segundo, intenta terminar primero, tampoco lo consigue. 90 años, se matricula, todavía me acuerdo una de tercero que era judaísmo, cristianismo, islamismo. Pero teníais que verle a los 90 años. Yo le decía, jefe, que me voy a dar una conferencia a Bogotá. Inmediatamente. ¿Y de qué vas a hablar? ¿Y por qué no hablas de esto, de esto, de esto, de esto, de esto? ¡Wow! Tenía una energía, una vitalidad, una juventud. Porque para mí la juventud está fundamentalmente aquí en la cabeza. Pero ahí sucedió lo que nadie puede evitar, que su compañera de 62 años juntos, mi mamá, se nos fue a otro plano. Y él prácticamente dejó de tomar lo que tenía para el pulmón, para el corazón, y se dejó ir con ella. Pero yo he tenido la gran fortuna de estar muy cerca de un joven de 90 años. Y ese es mi último deseo para todos vosotros, que sigáis siendo siempre jóvenes. Muchísimas gracias.
muy emotiva tus palabras, José. De veras que, bueno, muy acertado los escritos, un tema que aplica mucho a nuestro país y yo creo que el mundo y bueno, palabras muy agradecidas, Carmen Livia, Ernesto, algunas palabras para José María. Recuerden, si quieren hacer uso del derecho de palabra, aprovechemos el espacio. Son momentos que son únicos y que lo tenemos en Latinoamérica. En caso contrario, serían 12 de la noche y nos diría, bueno, amigos, los quiero mucho, pero mañana tengo reunión con un cliente. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Pido mis disculpas por no haber estado desde temprano, ¿verdad? Bueno, pero de verdad que con muchísimo último día muchísimo. No, Carmen Livia, no te escucho nada. Desactiva la cámara a ver si ganas ancho de banda. No, no te escuchamos, Carmen Livia. Escribe y yo lo leo del chat. Siri está comentando en el chat que en su opinión la confianza se gana. En efecto, la confianza no hay que solicitarla, la confianza se inspira y se gana y es como una cuenta corriente. De hecho, Stephen Covey habla de una cuenta como una cuenta bancaria en donde por tus actos tú vas incrementando la cuenta, ¿eh? Y en algún momento puedes tener un pequeño fallo que te disminuya la cuenta y tendrás que volverla a alimentar continuamente con tus actuaciones. No somos perfectos y a veces tenemos pequeños fallos, pero también tenemos que aceptar para que los demás confíen en nosotros. Nosotros tenemos que confiar en los demás. A mí me llaman algún presidente, algún director general, me dice, José María, ¿y me ayudarías a que los miembros de mi comité confíen más en mí? Y yo lo primero que le pregunto es, ¿y tú confías en ellos? Y a veces me dicen, son una panda de cabrones que no hay forma de confiar. Pues entonces va a ser difícil, si tú no confías en ellos, que ellos confíen en ti. Hay mucha reciprocidad. Y otro tema importante, que es el de la próxima vez que nos veamos, es que si tú tienes baja autoconfianza, no es fácil que los demás confíen en ti. Fijaros, es importante que nosotros reforcemos nuestra autoconfianza para que los demás también puedan confiar en nosotros. Sí mismo es. Hablando aquí, José dice que con 50 años se siente viejo. Yo cumplí años el 20 y digo que tengo hoy 58 años de juventud acumulada. Y ahora tengo a quien admirar que se llama José María Gazaño. Pues así que hay mucho para dar. Me gustaría que Y nuestra ahora amiga, se oye. Y ahora ahora sí, se oye. Bueno, encantadísima. Mis disculpas por no haber estado temprano, ¿verdad? Pero de verdad que esa historia de su papá, de verdad que me llegó al alma. Me llena de más autoconfianza, me llena muchísimo, de mucha más energía, ¿verdad? Porque obviamente si yo doy, ¿verdad? Yo tengo que partir de mí, o sea, para dar, para que la otra persona pueda confiar en mí, yo tengo que tener esa autoconfianza, como usted hacía mención.
Nos complace muchísimo, nos honra muchísimo que usted hoy haya compartido esta tremenda conferencia, ¿verdad? Y que, bueno, que estamos encantadísimos con todas sus experiencias, con todas sus historias, ¿verdad? Y esto nos llena de muchísima gratitud, de gratitud hacia usted. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carmen. Yo vivo también de sentir que puedo aportar un poquito, que puedo aportar desde mi vida, mi experiencia, mi conocimiento, mis vivencias, y sí que reconfirmo de que los modelos de felicidad en efecto nos hablan de eso. Nos hablan de que las personas más felices son las personas que aportan más a otros, porque lo que se da se recibe de vuelta, y eso es maravilloso. Así es. Entre más servidores seamos, yo creo que eso se retribuye, como dicen por aquí, a eso se paga solo, pues, a ser servidor y dar, compartir, sobre todo compartir conocimientos, experiencias, de verdad que eso te llena de felicidad. Muchísimas gracias. Excelente. Tienen todos activado el micrófono si desean hacer alguna pregunta, alguna saturación, es el momento. En caso contrario, pues cerraríamos la actividad de hoy. José María, nuevamente muy agradecido. Hemos iniciado un lunes con mucho entusiasmo y con tus palabras, pues más energía a todo lo que tenemos estar aquí. Así que propósito de vida, apliquemos por el grupo, voy a compartir los links de tu página web, los libros están a la orden, así que después de esto, pues busquemos hacer un pedido consolidado de todos los interesados para adquirir los libros que tiene sobre confianza. Vamos a esperar unos minutos. Si alguien quiere hacer uso del derecho de palabra, aproveche la oportunidad. Romiser. Saluda a Nelly Viva, que está conectada. Muy buenas noches, ¿cómo están? Mire, excelente la ponencia, me encantó. Habla mucho de que a veces nosotros mismos no tenemos esa autoconfianza para poder darle la confianza a otra persona de hacer algo y nos cuesta. Pero tenemos que entender que todos somos humanos y debemos de dar como un voto de confianza para que las personas, darle la oportunidad de que las cosas sí se pueden hacer bien. Y excelente la ponencia. Muchísimas gracias por compartir esa anécdota de su papá. Siempre he dicho que los estudios le quedan a uno y el conocimiento no es de uno, el conocimiento es para compartirlo, para darlo al prójimo. No ser tan egoísta, si uno sabe algo, no poder enseñar a otro. Eso satisface mucho a uno, enseñarle a otra persona lo que uno sabe y que esa persona se sienta también orgullosa. Me enseñaron esto, ya aprendí a hacer esto o aquello. Y bueno, siempre el estudiar o los conocimientos siempre son para uno y una satisfacción personal. Gracias, señor José María, por esa. Muchas gracias, Rosmiser. Y has dicho algo muy importante. Fijaros, si os acordáis de algún jefe que tuvisteis, que de repente os disteis cuenta que confiaba en vosotros, eso es un espaldarazo motivacional tremendo, cuando tú te das cuenta que alguien está confiando en ti. Y por desgracia, muchas veces en el trabajo no lo demostramos con nuestros colaboradores.
y están esperando implícitamente que alguien les dé el espaldarazo de confiar en ellos o en ellas. Entonces, yo sigo insistiendo, yo suelo trabajar el tema de la autoconfianza, el tema de la confianza en un equipo y el tema de la creación de una cultura de confianza, que es lo que hablábamos de los espacios de confianza, donde podamos ser un poquito más nosotros mismos. Bueno, pues ya cerramos, si te parece, Carlos. Nuevamente, muchas gracias. Bien. A seguir con el espíritu arriba y nos vemos cuando tú dispongas nuevamente. Excelente. Bueno, cerrado, un gran abrazo para todos. Seguimos en contacto.